El 8 de mayo de 2025, entrada la noche romana, la fachada de la Basílica de San Pedro quedó iluminada por los reflectores, mientras una multitud de más de 100.000 personas colmaba la plaza. Un hombre vestido de blanco dio un paso hacia el balcón principal. En ese preciso instante, por el peso de una historia de 2 milenios y por la fuerza del derecho internacional, aquel hombre se convertía en la cabeza de la institución más antigua de Occidente y en el soberano absoluto del Estado de la Ciudad del Vaticano. Levantó la mano derecha para impartir la bendición sobre la marea humana que gritaba su nombre. Sin embargo, detrás de la majestuosidad de la escena y de la opulencia arquitectónica que lo enmarcaba, existía una paradoja absoluta que casi nadie entre la multitud alcanzaba a comprender. El hombre que en ese momento asumía el mando del centro espiritual y material más rico del mundo cristiano, formal y legalmente, no poseía absolutamente nada a su nombre. No se trataba de una pérdida patrimonial ni de una desposesión forzada, sino del cumplimiento riguroso de una promesa pronunciada en voz alta 44 años atrás, un compromiso que jamás fue revocado. La arquitectura del Vaticano sugiere una acumulación monumental de poder y riqueza, desde los frescos de Miguel Ángel hasta los archivos secretos y los tesoros de los altares. No obstante, la realidad material del hombre en el centro de esa estructura subvierte por completo la noción convencional de propiedad. Para entender la línea de fractura entre la dignidad soberana del cargo y la desnudez patrimonial del individuo, es necesario retroceder al verano de 1981, en una capilla del Medio Oeste americano. El 14 de septiembre de 1955, nació en Chicago Robert Francis Prevost. Creció en el seno de una familia trabajadora, sostenida por la fe de su madre, Mildred Martínez, una catequista local, y el esfuerzo de su padre, Louis Marius Prevost. En ese entorno urbano ordinario, el joven Prevost tomó una decisión que marcaría la trayectoria de toda su vida: ingresar no solo al sacerdocio diocesano, sino a una orden religiosa antigua y mendicante, la Orden de San Agustín. El término mendicante resulta crucial para desmantelar la fachada del poder exterior. A diferencia de las estructuras monásticas tradicionales que acumulaban grandes extensiones de tierra e infraestructuras productivas, las órdenes mendicantes nacieron bajo el principio estricto de la subsistencia, basada en la caridad pública y la dependencia radical. El 29 de agosto de 1981, Robert Prevost emitió sus votos solemnes y perpetuos de castidad, obediencia y pobreza. En la tradición agustina, el voto de pobreza no representa una carencia involuntaria ni una miseria resignada. Constituye un despojo legal y voluntario en favor de la vida comunitaria. Inspirado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde los primeros cristianos ponían todos sus bienes en común y ninguno consideraba suyo lo que poseía, Prevost renunció de manera definitiva a la propiedad privada. Durante más de 4 décadas, el plato de comida sobre su mesa, el techo bajo el que dormía y la vestimenta que portaba no le pertenecían a él, sino a la comunidad. No existían cuentas bancarias personales, ni inversiones, ni patrimonio hereditario acumulado. Cuando el 8 de mayo de 2025 asumió el pontificado bajo el nombre de León XIV, se convirtió en el primer hijo de San Agustín en sentarse en la cátedra de San Pedro en 2 milenios de historia eclesiástica. La elección de su nombre papal no fue un detalle menor. Evocó directamente a León XIII, el pontífice recordado por su doctrina social en defensa de la dignidad de los trabajadores y los desposeídos. De este modo, la cúspide de la jerarquía eclesiástica recibía a un fraile mendicante formalmente obligado por su voto perpetuo de pobreza a no poseer nada, justo al momento de asumir la administración simbólica de los mayores tesoros de la cristiandad. La trayectoria previa de Prevost acentúa la tensión de esta paradoja. Lejos de utilizar las estructuras de la orden para escalar hacia el confort, su historia institucional muestra una dinámica reiterada de descenso. Tras desempeñarse como prior general de los agustinos entre 2001 y 2013 en Roma, gobernando la orden a nivel global, finalizó su mandato y rechazó la permanencia en los círculos de influencia de la curia. En 2015, se trasladó a Chiclayo, una diócesis de severas carencias materiales en el norte del Perú, asumiendo el trabajo pastoral directo y adoptando con los años la nacionalidad peruana. La adopción de la vida austera en el terreno misionero contrastaba de forma evidente con las dinámicas administrativas de la diplomacia vaticana. La paradoja alcanzó su nivel más agudo en el plano jurídico internacional. Mientras el mundo observaba al jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el código legal de su país de origen, los Estados Unidos, mantenía vigente la obligación tributaria sobre sus ciudadanos,
ciudadanos, independientemente de su residencia o estatus diplomático exterior. El hombre que por un voto sagrado había jurado no tener propiedades a su nombre, seguía estando sujeto a las exigencias burocráticas y fiscales de una potencia secular. Esta colisión entre el diseño institucional de la Santa Sede y la renuncia jurídica personal de su líder plantea una interrogante fundamental sobre la naturaleza misma del poder. Si la estructura interna del Vaticano está diseñada para proyectar la máxima autoridad espiritual y temporal, y si el hombre colocado en su centro ha erradicado voluntariamente cualquier atadura de propiedad o interés material personal, la paradoja amenaza la lógica misma de la jerarquía. La pregunta que queda suspendida sobre el mármol de la Plaza de San Pedro no es cuánta riqueza administra el nuevo pontífice, sino qué sucede cuando la institución más compleja de la historia queda bajo el mando de alguien a quien el sistema ya no tiene nada que quitarle ni nada que ofrecerle. La fractura expuesta en aquella noche romana no era un simple contraste estético entre la seda blanca y el mármol antiguo. Era una colisión frontal entre la lógica del mundo material y el mecanismo interno de un compromiso contraído 4 décadas atrás. Para comprender cómo la estructura de un imperio eclesiástico procesa la llegada de un hombre sin patrimonio, es necesario observar la cotidianidad de sus decisiones y la forma en que su vida cuestiona silenciosamente los hábitos del sistema. La noción moderna de seguridad descansa sobre la acumulación personal, los fondos de reserva y las salvaguardas legales que garantizan la independencia individual. Sin embargo, la regla a la que Robert Prevost entregó su juventud en 1981 funciona bajo una premisa opuesta. En la tradición de la Orden de San Agustín, el despojo individual no produce un vacío desamparado, sino un tejido comunitario radical. El individuo renuncia a la pretensión de decir «esto es mío», para aprender a pronunciar «esto es nuestro». Durante sus años de formación y su posterior trabajo en las comunidades agustinas, el pan sobre la mesa, el hábito usado diario y el espacio de descanso pertenecían por entero al cuerpo colectivo. El sistema circundante, acostumbrado a medir la influencia a través del control de activos y la administración de presupuestos, se topa aquí con una lógica impenetrable. Cuando un hombre no posee cuentas a su nombre, no guarda propiedades para su retiro, ni busca asegurar una posición de confort futuro, las palancas habituales de presión institucional pierden toda su eficacia. En los pasillos del Palacio Apostólico, donde siglos de diplomacia y administración financiera han moldeado una burocracia compleja, la presencia de este voto de pobreza perpetuo actúa como un espejo incómodo. El choque se manifiesta en los microdetalles de la rutina cotidiana. Las salas revestidas de tapices y los apartamentos diseñados para recibir a jefes de Estado albergan ahora a un fraile que durante 12 años dirigió su orden desde la austeridad de una sede compartida y que más tarde prefirió el polvo de Chiclayo antes que la cercanía al poder romano. La discrepancia entre la fachada oficial del Vaticano y la vivencia real del nuevo pontífice no surge de una rebelión ruidosa, sino de la persistencia silenciosa de un compromiso que no caducó al cambiar de vestiduras. Los observadores y funcionarios acostumbrados a la dinámica de los nombramientos jerárquicos se encuentran ante un fenómeno difícil de clasificar. Durante su periodo en el norte del Perú, el obispo Prevost no solo asumió la dirección espiritual de una zona de marcadas carencias, sino que se integró por completo a la vida de su gente, aprendiendo a articular sus esperanzas y dolores en la misma lengua y bajo las mismas condiciones de vida. Aquella experiencia misionera no fue una etapa transitoria en su carrera, sino la aplicación práctica y constante del voto formulado en su juventud. Al ascender al trono de San Pedro y elegir el nombre de León XIV, el mensaje hacia la burocracia vaticana fue inequívoco. La elección de ese nombre remite directamente a la defensa del trabajador ordinario y del desposeído frente a las presiones de las grandes estructuras de poder. La resistencia interna ante este estilo de vida no se expresa mediante abiertos enfrentamientos, sino a través de la incomprensión de un entorno que busca encasillar la figura del pontífice dentro de los protocolos tradicionales de un jefe de Estado soberano. Mientras las leyes internacionales reconocen en su persona la máxima autoridad de un territorio independiente, el hombre que camina por esas estancias sigue respondiendo a la promesa de no retener nada para sí. Esta paradoja transforma cada acto administrativo en una declaración implícita sobre la verdadera naturaleza de la autoridad espiritual. Las consecuencias de esta convergencia entre la fragilidad personal y el poder supremo comenzaron a resonar en todos los niveles de la institución. En el núcleo del sistema, la revelación implícita de que el nuevo pontífice mantenía intacta la validez de un voto de pobreza, formulado en 1981, desarticuló las expectativas de la diplomacia y la burocracia vaticana. La estructura oficial del Palacio Apostólico, acostumbrada a tratar la figura del Papa como la de un monarca soberano, rodeado por los tesoros acumulados durante 2 milenios, se vio obligada a confrontar una realidad que no encajaba en los esquemas del protocolo tradicional.
Para el aparato institucional, la imagen exterior de opulencia, la majestuosidad de la Plaza de San Pedro y el peso de las obras de arte incalculables cumplen una función de representación del poder histórico. Frente a esto, la insistencia silenciosa en la vigencia de una promesa hecha por un joven friar de 25 años en Chicago introdujo una tensión conceptual profunda. Surgieron entonces las líneas invisibles de resistencia. Las estructuras burocráticas y los sectores habituados a la continuidad de las formas oficiales intentaron encuadrar el estilo del nuevo pontífice como una simple preferencia personal o una muestra de sobriedad decorativa. Se buscó suavizar el alcance del compromiso, presentándolo como un rasgo de carisma individual y no como lo que realmente era, una obligación jurídica y espiritual perpetua que alteraba la naturaleza de su relación con los bienes que ahora administraba. La tentación del sistema consistía en asimilar la figura de León XIV a la narrativa de un jefe de Estado soberano, diluyendo el hecho de que el hombre bajo la sotana blanca carecía de patrimonio personal, de cuentas privadas y de cualquier reserva para su propio futuro. Frente a estas presiones sutiles para neutralizar el impacto de su testimonio, la postura del pontífice permaneció inalterable, cimentada en una trayectoria documentada que no admitía interpretaciones superficiales. La historia no registraba a un hombre que improvisaba un gesto de austeridad al llegar a la cima, sino a un agustino que había demostrado la misma coherencia en cada etapa de su vida. Cuando concluyó su mandato como prior general de la Orden en 2013, disponía de todas las credenciales y relaciones para instalarse definitivamente en los círculos de influencia de la curia romana. Sin embargo, su decisión documentada fue retornar a la periferia, asumiendo el gobierno pastoral de la diócesis de Chiclayo en el Perú. Allí, en medio del polvo de una región con profundas carencias materiales, reafirmó día a día la validez de su promesa, compartiendo la suerte de la gente hasta adoptar su propia nacionalidad. La firmeza de esta trayectoria convirtió su llegada al solio pontificio en un punto de máxima tensión psicológica e institucional. El sistema se encontró frente a un líder al que no podía presionar mediante los incentivos habituales de la ambición, la seguridad financiera o el estatus social, porque todo aquello había sido entregado de manera consciente 4 décadas atrás. La tensión llegó a su punto culminante en las vísperas de las primeras decisiones de gobierno. Con la atención del mundo fija en la magnificencia del Vaticano y con la burocracia atenta a cada uno de sus movimientos, el fraile agustino se encontraba a las puertas de un paso público decisivo, portando únicamente la libertad de quien no tiene nada propio que defender. El momento de la verdad no se manifestó con el estruendo de un decreto revolucionario, sino con la densidad aplastante de una presencia que transformó el aire del balcón supremo. Cuando el hombre vestido de blanco volvió a elevar la mirada hacia la multitud congregada bajo la noche romana, el peso de la institución milenaria se disolvió ante la evidencia de su desnudez personal. Frente al mundo entero y bajo las luces que iluminaban los mármoles y tesoros acumulados por siglos, el silencio que precedió a sus palabras funcionó como un corte limpio en la historia del Vaticano. Aquel silencio no era un vacío protocolario, sino el espacio donde colisionaron definitivamente el aparato del poder soberano y la promesa perpetua hecha en una humilde capilla de Chicago 44 años atrás. La multitud en la plaza y los jerarcas que observaban desde la penumbra de los pasillos vaticanos se encontraron ante un hecho irrefutable. La toma de posesión del pontificado bajo el nombre de León XIV no significaba la coronación de un príncipe de la Iglesia, sino la irrupción de un fraile mendicante en el corazón de la estructura formal. Con la sola proclamación de su identidad y la elección deliberada de su nombre, dedicado a la memoria del Papa de los pobres y de los trabajadores, las máscaras institucionales cayeron una a una. La opulencia circundante, proyectada durante siglos para infundir temor y reverencia, quedó al descubierto como una cáscara vacía frente a un hombre que no poseía nada a su nombre. Las reacciones de los presentes registraron la magnitud del cambio. En la plaza, el clamor multitudinario dio paso a una comprensión paulatina de que la figura en el balcón no buscaba validar el esplendor del palacio, sino devolver el centro de gravedad de la fe a la experiencia humana vulnerable y compartida. En el interior del palacio, entre los administradores del sistema, la atmósfera se volvió rígida al constatar que las herramientas habituales de control y las lógicas de influencia ya no tenían tracción sobre un líder que había entregado legal y espiritualmente todo su patrimonio antes de que el mundo conociera su nombre. La renuncia voluntaria al derecho de propiedad, asumida en la juventud bajo la regla agustina de una sola alma y un solo corazón camino a Dios, se reveló en ese instante no como una pérdida, sino como la forma más absoluta e inalcanzable de libertad.
Al mostrar que el mandatario supremo del Estado más pequeño de la tierra y el pastor de más de 1.000 millones de creyentes no conservaba para sí ni un solo bien material, el manifiesto silencioso de su vida expuso la falla fundamental del sistema secular y eclesiástico, la falsa creencia de que el poder se sostiene en la posesión y en la acumulación de garantías territoriales o financieras. La acción misma de permanecer allí, con las manos vacías y la autoridad de una vida entregada en los barrios pobres de Chiclayo y en las misiones olvidadas, cambió irreversiblemente la regla del juego. El valor de la institución dejó de medirse por la riqueza visible de sus archivos y galerías, para pasar a medirse por la capacidad de despojo de quien la encabeza. Fue la victoria definitiva de la verdad personal sobre el artificio de la fachada oficial, un instante decisivo en el que la historia de la Iglesia se reescribió no desde la fuerza del absolutismo, sino desde la fuerza indestructible de un voto de pobreza que jamás fue cancelado. La resonancia de lo ocurrido en el balcón de San Pedro aquella noche de mayo se extendió gradualmente por las venas de toda la institución eclesiástica y la sociedad. La paradoja de un papa soberano que no poseía nada personal modificó la percepción global sobre la naturaleza del liderazgo espiritual. A largo plazo, el impacto de su testimonio no se tradujo en una reestructuración burocrática apresurada, sino en una transformación profunda del sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. La comprensión del voto agustino de pobreza, concebido no como una privación solitaria, sino como la entrega a una vida común donde todo se posee entre todos, comenzó a permear las comunidades creyentes de diversos rincones del mundo. La idea de que la verdadera libertad nace del despojo deliberado desafió la mentalidad de una época obsesionada con el consumo, la acumulación y la seguridad material. A nivel práctico y cotidiano, la realidad de las comunidades donde Robert Prevost había dejado su huella cobró una nueva dimensión. En las calles de Chiclayo, en el norte del Perú, la población que lo vio caminar durante años como su obispo, comprendió que la sencillez de su vida no había sido una pose diplomática, sino la esencia misma de su servicio. Los ciudadanos a los que acompañó, los fieles de los barrios periféricos y aquellos vulnerables que compartieron su mesa y sus jornadas, comprendieron que el hombre que hoy ocupaba la sede de San Pedro seguía siendo el mismo misionero que había aprendido su idioma, comido su mismo alimento y adoptado su misma nacionalidad. Para la propia Orden de San Agustín, la presencia de uno de sus hijos en el trono pontificio significó la revitalización del ideal formulado por su fundador hace siglos: vivir en armonía, con un solo corazón y una sola alma hacia Dios. La historia regresó así a su origen más íntimo y personal. Detrás de los títulos oficiales, la diplomacia internacional y los compromisos como jefe de Estado, la figura de León XIV permanece arraigada en los cimientos invisibles que moldearon su carácter. Todo el recorrido que lo llevó desde las avenidas trabajadoras de Chicago hasta el centro de la cristiandad se sostiene sobre la fe sencilla de su madre, Mildred Martínez, y el trabajo constante de su padre, Luis Marius Prevost. La fe sembrada en el hogar de un niño en 1955 fructificó en la capilla donde un joven de 25 años decidió abrir las manos para no volver a cerrarlas jamás sobre nada propio. En la conclusión de esta trayectoria, la paradoja que desconcertó al mundo revela su verdadera lógica interna. El hombre que conduce a más de 1.000 millones de creyentes y administra el patrimonio simbólico de 2 milenios de historia, llegó a la cúspide de la autoridad sin guardar nada para sí. No porque la vida lo hubiera privado de bienes, sino porque 44 años antes decidió entregarlo todo voluntariamente a cambio de una libertad que ninguna riqueza terrenal puede comprar. Al final, la lección que trasciende las murallas del Vaticano y alcanza la existencia de cada persona es simple y serena. La mano que se aferra con fuerza a sus posesiones queda atrapada por ellas, mientras que la mano que se abre de par en par queda completamente libre para sostener al mundo entero.